This meeting is being recorded. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes en la Ciudad de México, buenas noches en España. Hoy tenemos una invitada de lujo, Cristina Seguí. ¿Cómo estás, estimada Cristina? Muy Pues buenas tardes, noches. de maravilla, aquí de noche, pero muy buena hora. Nos ha dado tiempo a cenar, nos ha dado tiempo a trabajar y después de esto nos vamos a la cama como personas de ley y orden. Ok. Bueno, Cristina Seguí es la autora de dos libros muy interesantes. Uno se llama Manual para defenderte de una feminazi. El otro libro se llama La mafia feminista. Además de estos dos libros, Cristina es presidenta de Gobiérnate. Ella es originaria de Valencia, España. Ya nos platicarás más adelante qué significa Gobiérnate, qué función tiene, pero bueno, para los que ya la conocen, pues ella ya no requiere mayor presentación, y para los que la están conociendo ahora, pues es una de las principales figuras en España en contra de un feminismo atroz que acaba con la familia, que acaba con los valores, gente del marxismo posmoderno. Y pues lo primero que quisiéramos preguntarte, querida Cristina, es pues, ¿a qué le llamas en este libro, Manual para defenderte de una feminazi? Hablemos de esto primero. Pues para empezar, ¿qué es una feminazi? Y después que nos digas, pues a grandes rasgos, cómo podemos defendernos de estas personas. Bueno, en primer lugar, yo hice una clasificación. Muchas gracias por la presentación. Estoy encantada de poder dirigirme a Hispanoamérica y a Iberoamérica también, porque evidentemente todos estos procesos ideológicos totalitarios destinados a aniquilar al individuo, a que el individuo tenga la posibilidad de existir fuera del grupo, del rebaño, viene estipulado, viene marcado también por todos esos entes que tenéis allí, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y demás órganos absolutamente demenciales, ¿no? El primer libro que publiqué en 2019, que escribí además en muy poquito tiempo, pretendía ser un libro lúdico, crudo y muy directo, en el que no hubieran ningún tipo de desvío ni darle vueltas a las cosas, ¿no? Yo hice una clasificación de las feministas, comúnmente llamadas feminazis, que también se puede llamar femimarxista, pero que yo decidí llamar feminazi por su carácter violento, agresivo y totalitario, ¿no? Yo hago una delimitación o enclavo o en grupo a estas mujeres en base a determinadas variedades, ¿no? Se puede decir así: está la feminazi o feminista enferma de origen, la política que vive durante toda su vida de malversar el dinero público y de perseguir no solamente a hombres, sino a mujeres y niños, de normalizar incluso la pederastia y otras atrocidades, y esa otra feminista que no es más que una mujer lesbiana, lo cual es legítimo, lo cual es perfectamente normal, pero es ese tipo de lesbiana que se siente amenazada o que siente amenazado su caladero, que son otras mujeres, y que odia al hombre porque se ha quedado a medio camino, no puede ser ni un hombre ni una mujer. Por supuesto, no estoy diciendo que todas las lesbianas sean feminazis ni feministas, pero sí hay un grupo que no se asume y que ha decidido pagar sus frustraciones perteneciendo a estos grupos. Luego están aquellas que no creen en aquello que dicen, pero que ven una oportunidad millonaria, muy lucrativa, seguir en este negocio, ¿no? Y hay otros tipos, las chicas muy, muy, muy jóvenes, a las cuales se les suele pasar este tipo de enfermedad temporal cuando conocen a un hombre que verdaderamente las hace felices y que demuestra que la biología casi siempre impera felizmente sobre la ideología, ¿no? Después de eso, el libro, igual que el otro, La mafia feminista, que publiqué con muchas dificultades en 2020, con censura de la propia editorial que me lo pide, bueno, sale a la luz y remata todo lo que yo creo que hoy estamos viviendo, los procesos que estamos viviendo,
tanto en España como en Iberoamérica, ¿no? Como con nuestros hermanos iberoamericanos, hispanoamericanos. Perfecto. Mira, en mi libro La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno, yo más bien hablo de supremacistas feministas. A ver, lo voy a decir rápido para ver si más o menos estamos hablando de lo mismo o qué diferencia habría entre una supremacista feminista, de acuerdo con lo que yo manejo, y lo que tú manejas como una feminista, una feminazi. Yo digo que son supremacistas del feminismo porque si atendiéramos pues una plática, un diálogo entre esta supremacista y una mujer, vamos a decir, tradicional, como pues nuestras hermanas, nuestras abuelitas, tías, no sé, ¿no? Gente que no está metida en la militancia de este feminismo radical, agresivo, violento, que odia, que divide la familia. Esta conversación sería más o menos así. La supremacista le diría a la mujer tradicional, le diría, bueno, yo soy superior que tú en todo. ¿Por qué? Porque yo ya me liberé. Yo ya me liberé de Dios, no creo en Dios. Yo ya me liberé del Papa, no creo en el Papa. Me liberé del catolicismo o del cristianismo. No creo en ninguna religión. Soy atea. No creo tampoco en la familia. Ya me liberé de la familia. Es una carga, es un rebaño. No nos gusta estar allí. También ya me liberé del matrimonio porque no creo ni en los hombres, pues, ni tampoco creo mucho en las mujeres. O sea, creo en tener parejas, en tener muchas relaciones sexuales con quien yo quiera porque soy libre, mi cuerpo, mi decisión, y por supuesto ya no creo en los hijos, porque pues solamente son una plaga los seres humanos, ¿no? Aquí trae un puente con otro supremacismo que también es izquierda posmoderna, que es el supremacismo ecoanimalista o ecologista, en donde los seres humanos son una plaga. Así diría, entonces por eso pues se liberó también de tener hijos y pues por eso los abortan con tanta facilidad como si nada, y también se liberó finalmente, dicen ellas, del capitalismo, ¿no? Esto es lo que le diría la supremacista a la otra. Y la otra diría, bueno, pues, ¿qué queda de una persona? Ya no solamente de una mujer, ¿qué queda de una persona cuando ya no cree en Dios, no cree en la familia, no cree en los hijos, no cree en las instituciones, no cree en el capitalismo, no cree, pues entonces, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? O sea, ¿qué es lo que vale para ustedes, no? Y bueno, básicamente eso es lo que yo diría del supremacismo. ¿Qué te parece? Eso es totalmente cierto. Esencialmente es así. Y, y yo creo que lo que tú describes se podría definir como la persona muerta en vida, es decir, como la mujer vegetal y la mujer que además de ser vegetal, vegeta, es vegetativa. Solamente espera la muerte porque no hay ningún tipo de trascendencia en su vida. Y cuando uno sufre ese tipo de vacío y de oquedad existencial, solo le queda contagiar a los demás de su propia enfermedad para sentir que es una persona normal. Muchas veces la mujer es consciente, o las mujeres que viven de ello, o que no viven de ello, pero que creen profundamente en eso, son conscientes de esa enfermedad. Otras no, porque han sido adoctrinadas, han sido inculcadas, cada vez van a haber más, desgraciadamente, en esa oportunidad que el feminismo le da a las personas intelectualmente nulas, poco preparadas, con complejos. Es muy seductor, o es muy tentador, por lo menos no seductor, pero sí tentador, no tener que esforzarse por nada, poder achacar todos tus males y todo lo nefasto que te pueda ocurrir a otras personas y al sistema del cual precisamente ellas forman parte de forma absoluta, porque ese feminismo sirve a través de la Agenda 2030, que es una agenda mucho más transversal desde el punto de vista ideológico y que comparten izquierdas y derechas, precisamente te da esa oportunidad, ese sentido de pertenencia. Cualquier imbécil puede ser el jefe de su ejército y eso es muy tentador, ¿no? Lo que ocurre es que algo te tiene que rechinar, no estoy hablando de que seas un catedrático ni que seas un diplomado en nada, algo te tiene que rechinar cuando todo es frustración, cuando todo es un gesto de amargura en tu vida, ¿no? Yo creo que hay muy pocas mujeres a las que se les podría llamar intelectualmente o se podría decir que son conscientes de que son
marxistas o que pertenecen al marxismo cultural, porque no están, o sea, son mujeres que no están académicamente preparadas y no son conscientes de ello. Yo creo que hay un grupo en la cúspide, que son los que viven de ello, que sí que han leído a todas estas referentes intelectuales y que han decidido emular esa agenda, ¿no? Esa agenda ideológica. Las otras son simplemente aquellas que no paran de leer y de ver y de escuchar leyes en las que supuestamente ellas son las agraviadas constantes en todo y que alguien les debe algo por el mero hecho de ser mujeres, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente esto cambia, aunque tú no lo reconozcas, cuando tienes algún hijo varón y sientes que a él también se le está persiguiendo, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, esta idea del supremacismo en las feministas radicales es interesante también porque como no creen en Dios y como no creen en las instituciones en general, pues entonces, como tú bien dices, no tienen un sentido de trascendencia en su vida. Entonces, pues si no tienes un sentido de trascendencia, sea el que fuera, digo, no todo el mundo es católico, no todo el mundo es cristiano, protestante o no sé, no todo el mundo tiene una religión, pero estas señoras en general son ateas, no teniendo un sentido de trascendencia, entonces pues cualquier cosa les sirve para sentirse importantes y hacen exactamente lo mismo que sus abuelitos de la Revolución Francesa. O sea, cuando tú eliminas o intentas eliminar a Dios de la cultura, al clero, a la religión, a todo sentido de trascendencia, que es lo que hizo la Revolución Francesa y que tiene, por supuesto, ecos muy importantes en nuestra cultura moderna o posmoderna de hoy en día. Entonces te pones a ti mismo como Dios, que fue exactamente lo que hizo la Revolución Francesa. Ya no hay Dios, entonces el hombre es el Dios de sí mismo. Ya no hay nadie ante quien estarse arrodillando, entonces te arrodillas ante ti mismo y entonces es lo que hacen estas supremacistas también. Ponen a algo abstracto como la mujer liberada como el nuevo dios o la nueva diosa. El Estado, Bueno, claro, también, el Estado en sí mismo, ¿no? también. Yo El Estado creo como que, religión, digamos, el Estado como esta claro, parafernalia, ¿no? el Estado es tu amante, es el que se tiene que hacer cargo de tus hijos si algún día los tienes, porque el Estado, en virtud del bien común, puede quitarte a tus hijos y llevarlos a centros estatales, centros tutelados, donde, por cierto, sistemáticamente en España son abusados sexualmente o que sirven de harén prostíbular de inmigración ilegal procedente del norte de África. Eso es lo que está sucediendo en España de forma absolutamente masiva. Y eso se está demostrando diariamente en muy pocos medios de comunicación que se atreven a contarlo, pero que lo hacen. Yo creo que hay un problema aquí que está por identificar también y que asegura la prosperidad y el progreso de ese feminismo enfermo del que estás hablando y del cual yo no hago demasiadas distinciones entre el feminismo moderado, porque no entiendo por qué tiene que existir en un Estado de Derecho avanzado de personas libres e iguales. Me estoy refiriendo a aquellas mujeres y hombres que no son feministas, que no creen en esto, que creen que es una ideología nefasta y que por miedo a la cancelación y porque hoy en día necesitas reconocerte como feminista para poder competir con empresas privadas también, pues compran esta mercancía y no podemos salir nunca de ese bucle, ¿no? Son los llamados feministas por interés, es decir, no lo son, o son feministas o feministas calzonazos, ¿no? Que no creen en esto, pero que ayudan a perpetuar el sistema, ¿no? Y que también es un inmenso problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tienes toda la razón. En el caso de estas feministas, el Estado hace las veces de padre. Si tienes hijos, pues ya no son tuyos, pero los tiene el Estado. De hecho, pues ahí los recogen o los entregan y todo. Y esta es la idea. En esto consiste mucho también el carácter, la esencia marxista, el tufo marxista de este feminismo, de este supremacismo, como también de los ecoanimalistas o del supremacismo negro en Estados Unidos, por ejemplo, del supremacismo indigenista,
del supremacismo LGBT, que por supuesto también existe. En todos estos casos, pues estamos hablando de sujetos de las nuevas izquierdas, de sujetos del marxismo posmoderno, pero es una Totalmente. cuestión amplia, ¿no? Eso también muy reforzado por la revolución cultural china, que también, igual que la francesa, pero en un contexto diferente, intentó acabar con todas las religiones, con todas las costumbres milenarias, ancestrales de China, hacer una especie de gran reseteo, pero únicamente en China. Ahora, estas ideas, tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Cultural China, pues las estamos viendo expresadas en todo el mundo y señaladamente en Occidente. Es la idea de imponer un Estado mundial que, por supuesto, abreva en estas aguas. En fin, Por supuesto. pero dinos una cosa, ¿cómo nos podemos defender? Que es la otra parte de tu título del libro, ¿cómo nos podemos defender de estas personas? Mira, yo creo que a veces vas en un camión o en el metro, caminando por la calle y ves una pareja de mujeres, ¿no? Dos personas, dos mujeres que van de la mano y bueno, pues, ahí van, ¿no? Como si nada, pero entonces una trae el pelo largo y otra trae el pelo corto, estoy hablando hipotéticamente, pero la de pelo corto de pronto te mira, solo porque vas pasando, te mira agresiva e inclusive te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué le ves a mi novia? Y pues ni la estabas viendo realmente, nada más porque, bueno, se cruzan en el camino, no sé, este es un ejemplo que pongo, pero pues creo que es muy común, ¿no? Porque pues por alguna razón tienen hasta una como paranoia, algunas de ellas tienen un sentimiento como de persecución y pues, la verdad es que pues nadie las está agrediendo, uno va caminando, pero te empiezan a hacer una discusión, una gritería, ¿no? ¿Qué le ves a su novia? ¿Qué te importa? Que te ocupes de tus propios asuntos y todo eso. Bueno, y así como eso, pues podemos sentir muchos ejemplos, ¿no? El problema con el feminismo es que, pues, es fomentar el odio. Es una forma de odio, realmente, de división de la familia, de división de la sociedad. Igual que todo el marxismo, por eso digamos, la casa perfecta, el lugar de residencia perfecto para este supremacismo feminista, pues es el marxismo posmoderno, diría yo, más que cultural, porque es la estrategia de Marx, dividir a la gente, ¿no? Pobres contra ricos, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, ateos contra gente. Negros contra blancos, sí, sí, O sí, sea, poner a pelear a absolutamente. todo el mundo, a dividir a la gente y sacar raja, sacar provecho de esto, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos defender de digo, tú tienes mucha experiencia en esto, pero o sea, ¿cómo podemos defendernos de una persona así? Porque imagínate si un hombre le contesta, ¿no? Para empezar, pues Ujú. ella es mujer y va a decir, bueno, me empezó a gritar el hombre y pues se ve mal socialmente en cualquier lado que pues, a un hombre le esté alzando la voz, faltando al respeto a una mujer, pero también eso, también quedarse callado y permitir todos tus abusos, ¿no? Hay videos, ayer vi un video de, de una pareja que pues están discutiendo y luego ella va y se da de topes, una toma así, en una cámara como de una casa arriba, de un poste, no sé, y ella va y se da de topes en un poste para aparentar que la golpearon y luego se hace la víctima, se pone a llorar y todo. Es un video que está por ahí circulando, pero así hemos visto muchos ejemplos, ¿no? El movimiento Me Too, el Yo sí te creo hermana, y pues ahí habrá veces que sí sea cierto lo que denuncien, ¿no? No lo dudo, porque pues de que hay abusos, pero muchas otras veces se usa únicamente para molestarte. ¿Y cuántas personas han perdido su carrera? Las han corrido del trabajo, han sido expulsados de las escuelas, porque alguna persona dijo, es que tú abusaste de mí, me tocaste las piernas o me hiciste insinuaciones. Bueno, ¿cómo nos podemos defender de estas agresiones, o sea, en general, Cristina? Mira, lo que dices es muy interesante en términos bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? El caso de Plácido Domingo, que yo creo que es conocido en todo el mundo y que además fue paradigmático por el movimiento Me Too, que además pone en pie una tal Asia Argento, que después fue acusada por un menor de haber abusado de él. Normalmente estos movimientos siempre son puestos en marcha por millonarias o por millonarias y millonarios, entiéndeme, hombres y mujeres, y además siempre, siempre financiados de forma coactiva por los gobiernos que comparten esa agenda de la que hemos hablado antes y a la que también has hecho referencia tú, esa agenda global que trasciende izquierdas y derechas y que es la Agenda 2030, que está destinada a controlar todos los ámbitos de la vida de las personas y acabar con el individuo per se, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros
lo puede acometer desde distintos ámbitos. En general, yo creo que hoy el feminismo está herido de muerte. Si no es mediante la violencia, si no es mediante el expolio al contribuyente, si no es mediante la obligación por parte de los gobiernos de que estos movimientos sean mantenidos a costa de nuestros bolsillos, no existiría. Simplemente no existirían. Nadie se afiliaría a un club como este si fuera algo voluntario. Cuentan, obviamente, con todos los medios de comunicación. Nunca los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos han sido tan poco vistos como ahora. Están quebrando literalmente, y esos gobiernos y que sus terminales, sus conocidos como fact-checkers, denominan gente que propaga bulos, te habrá ocurrido muchas veces, a mí también, son precisamente los que más credibilidad tienen y más enraizados están en la sociedad, en la vida normal, porque somos personas absolutamente comunes. Yo creo que ahora el feminismo está viviendo un proceso terminal. Aquí en España, por ejemplo, hay una ley, la conocida ley de Irene Montero, la ministra de Igualdad, conocida como la ley del solo sí es sí, que ha provocado beneficios penitenciarios para violadores de mujeres y niños, pederastas y todo tipo de delincuentes sexuales que han sido beneficiados, unos 600 de ellos, y casi 100 han salido a la calle. Esto ¿Cómo es ha eso, Cristina? provocado... Perdón la interrupción. O sea, Sí. ¿cómo es posible que una ley que se supone que es para proteger a las mujeres, aquí dicho sea de paso, pues esa ministra de Igualdad, pues no sé de qué igualdad habla, porque pues es una feminista radical, es totalmente un ejemplo de la encarnación del supremacismo feminista. Cuando habla de igualdad, pues no sé de cuál, habla de un supremacismo de la mujer y además de un cierto tipo de mujer por encima de las otras mujeres y no se diga de los hombres, pero ¿cómo es que alguien así puede acabar beneficiando a violadores y a gente, a pederastas? Pues mira, unos pueden pensar que es por incompetencia. Yo no pienso que sea por incompetencia. ¿No? Estoy segura de que ha sido por intencional, porque lo que hay que decir hasta la extenuación, y esto responde también un poco a tu pregunta de cómo se acaba con el feminismo, es repetir que el feminismo es antipunitivista. No pretende las leyes, o sea, no pretende pena, no pretende agravar penas, no quiere que los violadores estén en las cárceles. Esto lo han dicho ellas literalmente, esto está en vídeos de los últimos días en mi Twitter. Hay un vídeo del 6 de febrero, hoy estamos a día 7, lo puse ayer, en el que yo explico que la delegada de violencia de género del gobierno de España pronuncia la siguiente frase: el punitivismo es más violencia. No quieren leyes para los violadores porque eso margina a las mujeres violadas. Fíjate la asociación de ideas de estas enfermas, pero son No se enfermas con entiende. poder y enfermas con presupuesto. O sea, una mujer común y corriente quisiera que el violador pues estuviera preso, pero no entiendo cómo o sea, cómo pueden estar en contra de justamente de ese castigo que se merece el violador, del punitivismo, que me dicen. Porque esto no es nuevo, esto es algo que siempre han dicho las referentes intelectuales, las filósofas, la gente de la cual ha mamado este tipo de enfermas, que además sufren de una enfermedad distinta, de la cual hablaremos después, y que además las define muy bien. Las feministas no ven la violación como un crimen privado. Para ellas es una especie de manifestación de un mal social. El violador en sí mismo es una víctima, es otra víctima. El acto de la violación es la manifestación o el síntoma de un mal que es social, que es culpa de algo que no se puede ver y que por tanto siempre tiene que ser tratado. Por eso siempre necesitamos a las feministas. Todos somos enfermos de forma preventiva y por eso siempre las necesitamos a ellas, y por eso está justificado que ellas siempre mamen del presupuesto. Las violadas y las asesinadas para ellas no son responsabilidad del asesino, son responsabilidad de la sociedad y de una educación patriarcal, machista. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Sí. Por tanto, lo que estamos viendo en España en este momento, la suelta masiva de violadores,
no es un acto de negligencia, de incompetencia. Forma parte del cumplimiento de las convicciones ideológicas de estas mujeres y de sus desviaciones morales. Y Imagínate esto es... el caso del niño Lucio, que asesinaron una pareja, bueno, la mamá del niño y su pareja lesbiana, que Así pues, es. están presas las dos, hasta donde yo sé. Pero imagínate eso bajo la perspectiva de la señora Irene Montero. O sea, del Bueno, no al punitivismo. Entonces, pues las dos andarían felizmente libres cuando ese niño fue torturado y aplastado y finalmente asesinado por... claro, pues no tiene sentido que estas señoras, estas asesinas, estén en la cárcel, pero tampoco tiene sentido que lo estén los hombres para ellas. Y por supuesto, este asesinato se justifica por una especie, por la opresión y por el sufrimiento que ha sufrido el colectivo LGTBI y todos estos agravios que lo justifican absolutamente todo, ¿no? El colectivo LGTBI organizado de esta manera está o conlleva o cree en que los niños, también lo creen las feministas, son el experimento piloto de un movimiento que surge a nivel global, que es el MAP, el movimiento MAP, Ah, que sí, intenta peligroso, muy peligroso. Pederastas. legalizar la pedrastia, ¿no? Los niños, esto hay un famosísimo experimento surgido en América en los años 30, el experimento Kentler, de Helmut Kentler, que era homosexual, pero también era muy amigo de determinados políticos alemanes y que durante 30 años, fíjate lo que ocurrió hace nada, durante 30 años hasta... No, perdón, me he confundido, no fue en los 30, fue en los 70, de los 70 hasta principios de los años 2000, durante 30 años hizo posible que los niños que tuvieran que ser adoptados, los niños tutelados por el Estado, se dieran a hombres condenados por pedrastia. Esto fue financiado por el Estado. Esto no es una quimera, esto no Esto, es pero una... ¿en dónde fue esto? ¿En qué país? Esto fue en Alemania. En El Alemania. experimento Kentler. Es decir, Helmut Kentler logró que el gobierno alemán y que los intelectuales de izquierdas promulgaran y justificaran y vieran como algo saludable el hecho de que niños que estaban solos y que estaban tutelados por el Estado fueran iniciados en el sexo. Y para ello, lo ideal es que lo hicieran personas experimentadas. Y esas personas experimentadas sean hombres condenados por pedrastia, por abusar de niños. Estos recibían un subsidio público para llevar esto a cabo, porque eran niños que tenían mentores. Esto es la izquierda, en este caso, la izquierda occidental, pero estos son los referentes intelectuales. Esto es una realidad que ha ocurrido aquí hasta hace menos de 20 años y que además hoy se está normalizando y se está reeditando a través del movimiento LGTBI. Fíjate, qué interesante lo que mencionas. ¿Cuál sería la relación entonces de estas feminazis, estas feministas radicales, con el movimiento MAP? MAP es Minor Attracted Person, o sea, persona atraída por menores, una forma, un eufemismo para decir un pederasta. Sí. ¿Y cuál sería la relación de estas mismas feministas con, por ejemplo, con la parte del Islam que también quiere destruir los valores tradicionales de Occidente? Me gustaría que me contaras primero la relación con el MAP y luego que ya brincáramos a algo muy fuerte que es, o sea, porque vemos que nadie pensaría que pudieran tener, pues, esas personas que se sienten tan liberadas, estas mujeres, relación con el Islam, y sí lo tienen, o sea, pero ahorita vamos a Bueno, hablar de es eso. que no son mujeres liberadas, son mujeres enfermas y luego son otras mujeres dependientes de sus traumas y dependientes del subsidio, del rescate constante Claro. y del reconocimiento social y son dependientes de el poder utilizado para hacer daño a los demás. Y eso en sí mismo es el feminismo, eso es atractivo, pero eso no las libera.
estar constantemente frustrado, creer que todo el mundo es enemigo, renunciar a tu biología, renunciar a tu capacidad de ser madre, renunciar a amar y renunciar a tener una relación sana, no solamente con un hombre, sino con tu padre, con tu hermano, renegar, abdicar de todo eso, no te convierte, no te libera, te convierte en un esclavo. Y la relación entre el feminismo que hoy vivimos, el femimarxismo, si lo quieres llamar así, y el movimiento MAP es absoluto. Es absoluto. Muchas veces incluso confluyen. Muchas veces esas mujeres lesbianas que están asociadas a los movimientos LGTBI, que forman parte y que viven del presupuesto de alguna asociación LGTBI, también se declaran feministas. Muchos homosexuales, muchos hombres LGTBI se declaran feministas, aunque lleven un bigote como más gordo que el tuyo y les salgan pelos de las orejas. Y ellos saben mejor que una mujer que no se considere, que no se denomine, que no sea feminista, lo que es ser mujer. Hasta ahí llega la perturbación. Y las mujeres, en este caso, pues vuelvo a poner como ejemplo la ministra de Igualdad, que bebe de todas las feministas de Iberoamérica, de México, Colombia, Argentina, Ecuador, de todas partes. Esta mujer ha dicho que los niños tienen derecho a mantener sexo con adultos. Sí, y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es algo reconocido por ellas. Muchas de estas mujeres son feministas, igual que hay hombres ¿Por que qué abusan piensas, de Cristina, niños. por qué piensas que Irene Montero, a nombre de quizás otras muchas feministas igual que ella, por qué quieren normalizar las relaciones entre menores de edad y adultos? O sea, ¿en qué les conviene? ¿Por qué es parte, digo, para que la gente también pueda entender esto? O sea, por qué es parte de una agenda del feminismo el normalizar la relación entre un adulto y un niño? O sea, ¿por qué les conviene esto? Porque creen en ello. O sea, creen en ello. En nuestra mente de personas normales, que no somos perfectos, pero que sí que somos normales y que desde luego sí que entendemos que a los niños hay que protegerles. Claro. Y incluso instintivamente, no hay ni que pensarlo, no cabe que pueda existir gente así. Y ahí es donde ellos nos llevan ventaja. Es como el árabe, el islamista que llega con una bomba dispuesto a explotar y a matar a 200 personas. Nosotros no lo podemos entender. Nunca perderíamos la vida, aunque fuéramos personas malas, a costa de perder la nuestra. Pero ellos creen en eso profundamente y vinculan el sentido de su existencia a esto. Estas mujeres no viven fuera del feminismo, no tienen vida fuera del feminismo. Lo que sí te puedo garantizar es que esa protección que tú no le puedes dar a tus hijos, ellas sí se lo dan a los suyos. Eso es evidente. Pero creen profundamente en que el niño no es no pertenece a sus padres, ni siquiera a sí mismos, no son personas individuales, sino que están al servicio del Estado, un Estado perverso, con una ideología perversa, son sus cobayas y un niño no se puede proteger, no se puede defender, no tiene fuerza física, no tiene capacidad de alzar la voz y un adulto sí. ¿Qué hay mejor que un niño para poner en marcha esa visión absolutamente desviada, esa desviación moral total de la que sufren, ¿no? Y cuando coinciden estas supremacistas feministas con el Islam, bueno, no el Islam en general, hay que aclarar, no el Islam en general, cierto tipo de interpretación radical del Islam que tiene que ver con, pues, estas personas que agreden a los que no son del Islam, que agreden sobre todo a los cristianos. Vimos el atentado en Algeciras, y eso por solamente recordar uno, porque cuántos hay en todos lados, ¿no? Hemos visto que se meten a las iglesias a decapitar personas. Mira, mientras vemos esos ataques islamitas, bueno, de las yihad, de los musulmanes que son radicales,
ataques contra la libertad de prensa, contra sacerdotes, contra fieles católicos, o sea, muy señaladamente contra el cristianismo en general. Al mismo tiempo vemos muchísimas manifestaciones, marchas de feministas vandalizando iglesias, entrando a las iglesias a destrozar los altares, las estatuas, los santos, la Virgen María, poniendo pintas en las paredes, insultando, metiéndose en Colombia en la catedral de Bogotá a interrumpir una misa con gritos, con una capucha. No sé si te acuerdas de estas personas que entraron ahí. O sea, el ataque contra el cristianismo es el común denominador de las supremacistas feministas y de esos radicales del Islam. Pero entonces ese sería el objetivo de los dos. ¿Eso es la que está en la agenda o cómo tú lo percibes? ¿Por qué coinciden cosas que se supone que son tan diferentes, ¿no? O sea, las feministas se supone que son pues hijas del progresismo, a su vez del liberalismo, a su vez de la Revolución Francesa, o sea, alguna línea muy diferente de algo tan diferente, de algo tan lejano como el Islam. ¿Cómo es que bueno, claro, del progresismo bastardo, del progresismo totalmente prostituido, porque el progreso no es en absolutamente, no es izquierdismo. Claro. Comúnmente se asocia izquierdismo con progresismo, pero desde luego no tiene nada que ver, aunque bueno, yo les regalo el término porque tampoco me hace falta para ir contra ellos, ¿no? Hay dos pegamentos desde mi punto de vista esenciales que unen el feminismo con el islamismo. Uno es el odio compartido ya no a Dios, sino a Occidente, a las sociedades libres, liberales, occidentales, de personas libres e iguales. Ellas no creen en eso, ellas odian, porque estamos hablando de marxismo, y el Islam, o el islamismo en este caso, también. Básicamente porque el islamismo es el marxismo en Oriente Medio. Es igual de salvaje, incluso comparten métodos de asesinato físico, ¿no? Sí. Y lo han compartido a lo largo de la historia. El otro pegamento que une a estas mujeres con el hombre, sí que se podría llamar patriarcado islamista o patriarcado de Oriente Medio, patriarcado árabe, lo que tú quieras, es una cosa que se llama ibristofilia, que yo desarrollo en los dos libros y que es una enfermedad reconocida, en la que la mujer se siente seducida, atrapada emocional, sentimental y carnalmente por el criminal. La tendencia a enamorarte del delincuente, del hombre que domina, del hombre que te subyuga, incluso que te maltrata. Claro. Hay muchas feministas, y he podido verlo especialmente cuando he podido estar en televisión y me he encontrado con alguna de ellas que fuera de la pantalla empiezan a hablar de sus relaciones tormentosas con los hombres y he podido analizar, no soy psiquiatra, que esto es así. Mujeres que han tenido relaciones con hombres que las han maltratado y que ellas a ellos también. Mujeres que han tenido relaciones con hombres que las han introducido en el mundo de las drogas, con esa droga sofisticada cara que es la cocaína, y que es especialmente usada y difundida en las altas esferas y en esferas de gente que se maneja mucho con el dinero, y las feministas son gente que maneja mucho dinero. Y el hombre, el Islam, establece una relación incuestionable de superioridad social, legislativa, económica, política del hombre sobre la mujer. Y en el fondo estamos hablando de mujeres extraordinariamente dependientes y extraordinariamente frustradas, débiles, que necesitan esa figura, ¿no? El odio a Occidente y esa enfermedad de la que estoy hablando. Digamos que en Occidente esta carencia de autoridad, esta debilidad, la subsanan a través del Estado, la subliman, digamos, a través del Estado.
porque el Estado pues, es como el papá, es el papá de los hijos, es el que los va a mantener, es el que te da el subsidio, el que te da las leyes, el que te da las cuotas. No sé cómo está en España, pero por ejemplo en México y en otros lados, ya esta cuestión que a todo el mundo le parece muy formidable, pero que a mí me parece que es un error, esta cuestión de las cuotas, por ejemplo, del 50% para mujeres y 50% para hombres, Es así. pero 5 minutos después vamos a tener también una cuota para los transexuales y una para los indígenas, bueno, ya la hay, y otra para los negros y otra para los, no sé, sigue para los musulmanes, y después va a ser otra para los ecologistas y otra para los calvos, para los gorditos, para los albinos, para los que tienen lunares y para lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya, entonces tenemos un congreso, dicho sea de paso como paréntesis, vamos a tener un congreso que es una locura, no gente capacitada que está ahí por su experiencia, por su trayectoria, por su capacidad y su voluntad de servir, sino gente que está allí por cuotas, pues cuotas absurdas, ¿no? Pero bueno, decíamos, el Estado pues hace este papel de gran patriarca, finalmente ahí esconden este amor oculto, ¿no? Prohibido en el feminismo, el Estado es su papá, el Estado es el que te mantiene, el que te da dinero, ¿no? Y en el Islam, Y que les hace creer que ellas manejan sus propias vidas, ¿no? Porque les da esa guadaña para poder rebanar las cabezas que ellas quieran, ¿no? Y cuando tú le das a un mono una escopeta, pues suele ser muy peligroso, ¿no? Es verdad todo lo que estás diciendo, es una realidad ese sistema de cuotas. Es no solamente en las empresas, no solamente en la economía, en la política, también lo estamos viendo en películas de niños, en Disney y en toda esta gente que ha tomado los consejos de administración, los consejos de dirección de Disney y que ahora obliga no solamente a que haya una cuota LGTBI en sus personajes, sino que estos personajes demuestren sus prácticas sexuales en televisión, en esas series de dibujos animados, y que siempre son series, siempre son dibujos animados que fracasan en la taquilla de forma absolutamente estrepitosa. Otro ejemplo de cómo fracasa estrepitosamente la cuota, en este caso del aborigenismo, es lo que ha ocurrido en Chile, con ese plebiscito de Boric, que dio de bruces con los mapuches. Es decir, aquel plebiscito fue rechazado en términos generales, pero muy especialmente en aquellas regiones chilenas donde había una predominancia de mapuches, ¿no? Que salieron además públicamente a decir que la forma no era imponerse sobre el resto en derechos, ni aceptar cuotas políticas de ningún tipo a costa de los demás, ¿no? Ellos no iban a alcanzar esa igualdad, sino todo lo contrario, lo que iban a conseguir era un enfrentamiento social con aquellos que no fueran mapuches y que por lo tanto nunca les fueran a asumir ni a asimilar de una forma natural, ¿no? Lo vemos también en las cuotas en las policías, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las actividades de riesgo, en los ejércitos, donde las mujeres de ninguna manera, ni siquiera promocionándolo con millones y millones de dólares, llegan a ese 40-50% de cuota que los gobiernos de las cuales alardean, ¿no? Esos secretarios de la OTAN y de la ONU que salen también con falda y con tacones, aunque tengan barba, ¿no? No es algo que de ninguna manera vaya a poder ser viable jamás, nunca. Así es. Cristina, aparte del libro del que hemos estado hablando un poco, tienes este otro que se llama La Mafia Feminista. Me gustaría que me dijeras a qué le llamas mafia feminista y también la relación de todo este supremacismo feminista en el mundo como movimiento y su financiamiento, porque pues como tú ya bien lo dijiste, pues parece un buen negocio, además de que se pelearon con un novio o otro les quedó mal, entonces odian a todos los hombres, ya por decepción, dicen que todos somos iguales y además que de paso somos violadores y somos todo lo que tú quieras, pero además de eso, pues es que es un buen negocio porque hay muchas ONGs, ¿no? Que están financiadas por Soros o por Planned Parenthood o por otras, o por el Estado, subvencionadas por las embajadas o bueno, por gobiernos
nacionales en todo el mundo y parece un gran negocio. Y bueno, no se diga por la ONU, ¿no? Por la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030. ¿Qué tan buen negocio es que, bueno, nos platiques a qué le llamas mafia feminista y qué tan buen negocio es estar en esta mafia, ¿no? Mira, yo me van a llamar radical, pero no me gusta dar vueltas. Mafia feminista es todo lo que se considera o lo que se denomine, o todas aquellas mujeres o personas que se denominen feministas. Unas por acción y otras por omisión y otras por contribución o por ser absolutamente indolentes a todo lo que está pasando, ¿no? Yo, sobre todo, hablo de líderes mediáticas que hablan de brechas salariales entre mujeres y hombres cuando están cobrando 2, 4 millones de euros o 4 millones de dólares al año por hacer un programa de televisión y decir este tipo de estupideces. Yo hablo también de, por supuesto, de las políticas, de las que participan y ejecutan esa legislación y de aquellas que por miedo pues no dicen absolutamente nada, de las niñas que acuden a esas manifestaciones porque las han engañado. No estoy diciendo que no se pueda salir de esta enfermedad, estoy diciendo que si se participa, se elige formar parte de ese grupo y ese grupo al completo es una mafia que contribuye y que se retroalimenta. La financiación, como tú muy bien dices, más allá de todo ese esquema clientelar, organizativo, de ONGs, que muy bien acabas de mencionar a Soros, que presume de poseer un tercio como mínimo de todas las asociaciones feministas del mundo, de Occidente, precisamente. Yo creo que yo voy más allá desarrollando levemente su esquema, pero esencialmente, y para mí es el meollo de la cuestión, que es que en la medida en la que hayan delincuentes sexuales de verdad en la calle, las feministas refuerzan sus posiciones y su existencia cobra sentido. Hoy en día las subvenciones al feminismo a través de sus asociaciones no se hace por el número de sentencias condenatorias a los hombres, sino por el número de denuncias. De ahí que todas las legislaciones que existen no te permitan no demostrar que efectivamente aquella persona que tú dices que te ha agredido sexualmente te haya agredido sexualmente. Es más, en España, ahora, aunque un juez te archive o te absuelva una situación procesal jurídica en la que dicen que tú no eres un violador y no has sido culpable, la administración te reconoce como culpable. Para toda la vida vas a ser un hombre maltratador, porque tu no víctima, puesto que tú no has sido condenado, va a cobrar siempre unas ayudas. Y esas ayudas, al otorgarse, te convierten a ti en un maltratador sine die. En la medida en que suban los maltratadores, ellas tienen que existir. Pero es más, todos esos violadores que están saliendo a la cárcel de forma masiva en España por esa ley de la que hemos hablado, van a atentar contra otras mujeres, van a justificar y van a dar credibilidad, fundamento a que existe lo que ellas denominan la violencia machista y por tanto va a justificar que la economía vaya dirigida hiperventile esa facción que denominamos la mafia feminista, ¿no? Entonces ahí está la relación muy clara entre una cosa y la otra. O sea, mientras más violentadores, mientras más maltratadores, violadores, abusivos haya que agredan a las mujeres, pues entonces ellas pueden justificar la existencia de sus ONGs, de sus institutos, de sus fundaciones, seguir sacándole dinero al Estado, a instituciones internacionales o a gente nefasta como George Soros y otras cosas similares. Es un gran negocio, o sea, finalmente no es que haya una ideología ni realmente que les importen. O sea, creo que el caso de Irene Montero, que tú conoces muy bien, muestra muy claro que no le importan realmente las mujeres. Y también otra prueba de eso es que cuando han decapitado a alguna mujer católica o cuando han agredido a alguien siendo que claramente es cristiana o pues no, nadie dice nada. No vemos a las feministas movilizarse, solamente
cuando es alguien igual que ellas, otras solamente se defienden a ellas mismas. O sea, no pueden hablar en nombre de las mujeres en general, Sí, sino solo de su propia mafia, y por eso es una mafia también. Pero sí, entonces está sí. muy claro el círculo aquí, ¿no? Es la multinacional del odio y además es la mejor coartada del violador y del maltratador. El feminismo es eso, esencialmente. Es la coartada del violador y es una multinacional del odio, ¿no? Es el capitalismo del odio, ¿no? Exactamente, fíjate a lo que llegamos. Oye, y pues para ir cerrando, porque ya se nos está yendo un poco el tiempo, te quiero preguntar algo que seguramente te va a parecer muy familiar. Bueno, la señora Irene Montero, no podemos dejarla ir así nada más. Es un caso, digo, ustedes están mucho más enterados que nosotros acá en Hispanoamérica sobre sus andanzas, pero es un caso, es una señora famosa por, pues, puros dislates, puros disparates realmente, ¿no? Ya no sabemos qué va a inventar ahora. Ya hablamos hace unos minutos de esta ley solo sí es sí, pero habrá más cosas que nos puedas comentar, pero, y bueno, también para que los que no conocen, que puedas comentar un poco primero, pues, ¿en qué consiste esta locura del solo sí es sí? A mitad de una noche tú tienes que decirle, oye, ¿me firmas aquí otra vez para pues otra vez repetir o cómo? O sea, ¿cómo es eso de solo sí es sí, no? Mira, básicamente lo que hace es destruir la diferencia entre agresión sexual y abuso. Es decir, si tú vas a una discoteca y le tocas el culo a una mujer, igual que esa mujer te puede tocar el culo a ti, es lo mismo que haber metido a esa mujer en el baño y haberla violado. Oh. Eso es básicamente lo que dice la ley, con lo cual equipara las horquillas penales de ambas situaciones, se amalgaman y esa horquilla penal en sus mínimos se rebaja en varios años. Es decir, una verdadera aberración. Antes esa distinción te permitía imponer una horquilla distinta, ciertas penas que elevaban y que mantenían al violador pues en su estatus de violador y no de borracho que va a una discoteca y le toca el culo a alguien, ¿no? Esta ley que se sustenta a través de a raíz de un caso que hubo en España, el denominado caso de la manada. Yo he podido leer esa sentencia, he podido leer esa instrucción y he podido tener acceso a material que habla de aquel caso y que justifica que lo que se juzgó y lo que se sentenció fue una auténtica aberración. Básicamente se trataba de una mujer que decía que la habían violado en unos Sanfermines y era una chica que se había ido voluntariamente con un grupo participando en una orgía de ella y 5 más, en la que ella solamente se enfada y le entra el pánico para denunciar cuando se da cuenta de que le han robado el teléfono móvil y de que la han grabado. Ese caso es utilizado por la izquierda para abrir un debate público falso, totalmente auspiciado por los medios de comunicación, en el que lincharon a un juez, el juez instructor, que había dicho que él no había visto una violación, sino jolgorio y regocijo en esa mujer. Y fue linchado en los medios de comunicación y a partir de ahí se justifica este tipo de aberraciones legislativas que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es las consecuencias de un gobierno socialista, que es el de Pedro Sánchez, comprando su investidura como presidente del gobierno con los marxistas, en este caso reconocidos, porque el Partido Socialista también lo es, que son Podemos. Irene Montero, en el momento de investir a Pedro Sánchez en 2016, creo que fue, era pareja de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias impone a Pedro Sánchez que ella debe ser la ministra de Igualdad, manejando 20.000 millones de euros procedentes de Europa y le dice que si quiere ser investido presidente tiene que ser la ministra. En ese momento ella estaba investigada, una mujer escolta, que era su escolta, una de sus escoltas, la había acusado de explotación laboral,
imagínate la paradoja, y le pagan 38.000 y pico euros públicos para que quite esa denuncia y no ir a juicio. Y entonces esta mujer es nombrada ministra de Igualdad. Una mujer sin preparación, una fanática, una mujer que ha estado con un tipo que guardaba USBs con material pornográfico de sus asesoras, que era Pablo Iglesias, y que decía que había que azotar a una periodista conocida de derechas en España hasta hacerla sangrar. Y esto te da la medida también, efectivamente, de que las feministas más fanáticas son precisamente mujeres dependientes y mujeres que atraídas por delincuentes o por maltratadores, ¿no? Fíjate que hay una cantante, no sé cómo se llama, es joven, una morena, que ahorita, perdón, me recordé tiene una canción que dice, tengo a un delincuente en mi habitación, y luego ya no digo lo demás porque habla de ahí muy explícito, así como reggaetón, no sé, pero ella se presenta justamente así como alguien muy liberada, muy feminista, todo eso, pero al mismo tiempo, justamente en esa canción, habla de su amor, de su afecto por un delincuente, dice de plano que tiene un delincuente en su habitación, ¿no? O sea, eso que tú dices está expresado muy claramente ya pues hasta en la cultura pop, ¿no? En la cultura de la música. Desgraciadamente no invento nada. No, sí, tienes razón. Sí que le di nombre porque me sonaba de haberme documentado para un artículo que me parecía muy común en las feministas que yo conocía, el hecho de que hablaban de relaciones muy conflictivas, muy tormentosas, muy tóxicas con hombres de un perfil muy concreto, y pensé que podía ser alguna especie de tendencia, ¿no? Y yo creo que efectivamente la mujer que tú estás comentando también lo demuestra, ¿no? Si llegamos a conocer de alguna manera las relaciones sentimentales de estas mujeres y las investigamos un poco, yo creo que podemos darle una fuerte consistencia a todo lo que estamos comentando, ¿no? Aquí estoy viendo ya la canción esa, es una canción de un tal Anuel, una Toquischa y un tal Ñengo Flow. Bueno, algo así. Bueno, Y ya la letra está muy explícita como para decirla por aquí, pero habla justamente de eso, de cómo ella, que es muy liberal y todo ese rollo muy progresista, pues está enamorada finalmente de un delincuente, ¿no? Qué claro, interesante. Justamente resume todo, fíjate. Resume todo. Ya claro. tendremos oportunidad, si te parece bien, si me permites, de hablar de las expresiones de este supremacismo feminista en la música, en las películas, en las series de Netflix, cómo está penetrando todo esto. Vimos, por ejemplo, la entrega de los Grammys con este señor que hizo un espectáculo pues satánico. No es mi interpretación, es algo totalmente claro, obvio. Traen una agenda tremenda en los medios de comunicación, en Hollywood, en estos premios, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar de esto que también es muy interesante y pues bueno, te quiero dar mucho las gracias por tu tiempo. Quiero decirte que te reconocemos desde por acá, desde Hispanoamérica. Eres una española que eres realmente un ícono de la defensa de los valores tradicionales de Occidente, de las verdaderas libertades de la mujer, mujer auténtica que no está con agendas perniciosas. Y pues te quiero dar las gracias por tu tiempo. No sé si gustas agregar algo más. No, fíjate, por lo que decías antes, ¿no? De estas personas de Hollywood y estas cantantes y tal, yo creo que se demuestra una vez más que el feminismo es esa excentricidad que solamente se puede permitir los millonarios, ¿no? Pero que va haciendo mucho, mucho daño a su paso, ¿no? Cuando uno tiene todas esas necesidades cubiertas y tiene demasiadas cosas, uno siempre busca más, ¿no? Es como esa persona que se mete en la droga porque siente un vacío constante, ¿no? No sé, es algo que me has infundido ahora, ¿no? Mientras estábamos hablando, ¿no? Feminismo como excentricidad y como droga que te mata, ¿no? También. Como moda, ¿no? También porque pues cuántas personas, o sea, es muy fuerte la ola verde, ¿no? Toda esta cuestión del aborto, el trapo verde y muchas muchachas se sienten como excluidas
y aunque no crean en eso, aunque vengan de hogares religiosos, católicos, cristianos, no, para no sentirse fuera, se ponen su trapo verde y ahí van a gritar, pero a la hora que realmente pasa algo, no quieren abortar o no quieren apoyar esas agendas que son destructivas de la familia, ¿no? Ellas sí se llevan bien con su papá, con sus hermanos, tienen su novio normal, nada más porque es la moda, ¿no? Esta cuestión del progresismo. Pero ya hablaremos de eso en otro programa, si me permites. Pues muchísimas gracias, Cristina, Muchísimas gracias a gracias. Gracias, amigos que nos están viendo, escuchando, y que viva Cristo Rey. ti. Viva.